Continuamos con nuestra serie que hemos titulado Hechos que transforman y estaremos enfocándonos en nuestra segunda parte de nuestra serie. Y vamos a estar hablando del Pentecostés. Quiero poner en base, en fundamento, que todos nosotros fuimos creados para resultados, o dar o obtener resultados. Nada de lo que usted realiza hasta el momento de hoy, usted lo realiza sin tener una expectativa de resultados. Todo lo que usted hace, piensa, actúa, habla, hay una expectativa de resultados. La reunión que nosotros hacemos los domingos a las 11 de la mañana, el estudio bíblico que tenemos en Sunnyvale los martes a las 7 de la tarde, el día miércoles, igualmente a las 6:45 aquí en Forney. Estos días que nosotros nos reunimos, no podemos venir a reunirnos sin tener expectativas. Le pregunto a usted, el día de hoy, cuando usted venía hacia acá, cuando usted se preparaba, cuando se preparaba su cafecito, su tostadito y le ponía ahí su mermeladita para no venir con su tanque vacío, la pregunta hacia usted es, ¿qué expectativas usted tenía para el día de hoy? ¿Tenía alguna expectativa? ¿Qué viene esperando usted cuando viene y se reúne? ¿Qué es lo que usted espera recibir cuando participa en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en los grupos de vida? Si usted no tiene alguna expectativa, usted se va a ir vacío. Si nosotros venimos a nuestro servicio sin ninguna expectativa, hermanos, vamos a entrar y vamos a salir igual. O le voy a decir, tal vez, me voy a atrever a decir hasta peor. Pero el problema no es que la Escritura no produzca un cambio en nuestra vida, sino es que nosotros nos reunimos sin ninguna expectativa. Y esto es lo interesante del libro de los Hechos. Esto es interesante cuando nosotros plasmamos nuestra mirada y nos enfocamos en la Escritura y empezamos a indagar en ella, a profundizar en ella. Nos damos cuenta que el libro de los Hechos son historias verídicas que certifican o son certificadas por los efectos que causaron en las personas, en la comunidad y en la eternidad. El libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo del capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Hechos que transforman. Para que usted y yo podamos entender esta escritura que acabamos de leer y escuchar, tenemos que correlacionarla con Éxodo 19, del 9 al 18. Pero no lo vamos a leer el día de hoy. Si usted está apuntando, tome notas para que usted vaya a casa y medite en ello. Para que usted y yo podamos entender esta escritura, capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos que entenderlo de una manera, si puedo llamarlo histórico, cronológico, de lo que estaba sucediendo y lo que estaba celebrándose. Cuando en el libro de los Hechos vemos esta escritura, los judíos estaban en una fiesta. Había celebración, había gozo, había alegría, había bullicio, había interacción entre etnias, como lo acabamos de leer. Y no solamente había esa interacción entre ellos, sino que el Pentecostés, como lo describe Lucas, se está haciendo referencia a 50 días después de que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Recuerden, celebramos nosotros el día de resurrección. Lucas dice en el capítulo 1 que por 40 días el Señor se presentó a sus discípulos y les enseñó todos los principios del reino de los cielos.
A mí me hubiese encantado, me hubiese gustado que Lucas nos hubiera descrito todo lo que Jesús enseñó en esos 40 días. ¿Cuántos les gustaría saberlo? Sería interesante, pero Lucas se enfocó y dijo, todo lo relacionado al reino de los cielos, el Señor 40 días se enfocó a enseñarle a sus discípulos. Después de esos 40 días, Jesús asciende al cielo. Pasan 10 días, que se cumplen 50 días, y ahí es donde surge el Pentecostés. Pero vamos a ver que el Pentecostés no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Interesante. Según en nuestro calendario solar, nosotros celebramos Easter. ¿Recuerdan cuándo celebramos? Bueno, no me gusta mencionar la palabra Easter. Mejor me gusta mencionar el día de resurrección. ¿Cuándo recuerdan ustedes que celebramos el día de resurrección? El 5 de abril. Entonces, si nosotros contamos los días, aparentemente el 14 de mayo se acumularon los 40 días. El 14 de mayo en nuestro calendario. Entonces, ese día fue cuando aparentemente el Señor Jesús ascendió a los cielos. Si sumamos 10 días en nuestro calendario, el domingo pasado, en el calendario, se celebraría el día del Pentecostés. Así que ahorita, si estuviésemos viviendo en esos tiempos, ahorita estuviésemos viviendo en medio de un bullicio, de un caos para mucho. Oye, ¿supiste lo que sucedió la semana pasada en el Pentecostés? Oye, ¿supiste lo que sucedió? Estábamos todos en el supermercado, estábamos todos trabajando, atendiendo a los turistas. Algo sobrenatural sucedió. Y me imagino que todos los comentarios que había era en contorno a lo que había sucedido una semana anterior, el día del Pentecostés. Para que usted y yo podamos comprender la importancia del libro de los Hechos, capítulo 2, debemos entender que el Pentecostés, como dice al principio, no comenzó en el Nuevo Testamento. Era una fiesta judía, el Pentecostés, que había sido establecida por Dios siglos antes. Y usted lo va a ver ahí en la dispositiva. En el Antiguo Testamento, esta festividad se conocía o era conocida como las fiestas de la semana. Éxodo 34, 22. Voy a leer la escritura, voy a ir rápidamente, si usted me permite, al teléfono, y voy a leer la escritura de Éxodo 34, 22, que dice la siguiente manera. Voy a leer desde el 21, dice, 6 días trabajarás, habla el Señor al pueblo de Israel, mas en el 7º día descansarás, aún en la siega descansarás. El 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, las de las primicias, las de la siega, las del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del sol. ¿Qué representaba el día del Pentecostés o la fiesta del Pentecostés? La fiesta de las semanas. Igualmente, ahí mismo la fiesta de la siega, cuando se cosechaba. Éxodo igualmente 23, 16, ahí dice la escritura igualmente cómo el Señor habla y les dice. Y me gusta mucho porque el contexto de estos versículos está entrelazado todo ello. En el versículo anterior del 16, en el 15 dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Está hablando a Dios. Está hablando de unas fiestas de celebración, de cosecha, de primeras primicias, de lo primero que cosechaban ellos del campo, los primeros frutos de su trabajo. Versículo 16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores de tu campo. Y el último versículo de referencia es Números, que también habla en el capítulo 28, versículo 26, que dice de la siguiente manera. Pero su contexto, que es el 25, también lo dice, y el 7º día tendráis santa convocación.
sea, vas a trabajar 6 días, perdón, pero el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y luego el versículo clave. Además, dice, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación y ninguna obra de siervo haréis. Quise poner esto en contexto para que podamos entender lo que estaba sucediendo en el Pentecostés. Los judíos estaban celebrando traer y presentarse, que era algo que si eras judío tenías que cumplir en tu vida, ir a Jerusalén y celebrar estas fiestas que habían sido estipuladas por Dios y que el judío tenía que contemplar y llevarlas a cabo. Ellos estaban celebrando lo que Dios a través de Moisés había establecido en el pasado. Eran fiestas, eran día de celebración. El Pentecostés no inició en el Nuevo Testamento. El Pentecostés inició desde que Dios lo estableció y el Pentecostés significa dar fruto que agrade al Señor. El Pentecostés significa presentar lo mejor a Él. El Pentecostés significa descansar en Él. Y eso es lo que los judíos estaban llevando a cabo. Y cuando ellos estaban llevando esta fiesta, nos lleva al primer principio. Ellos estaban celebrando la provisión de Dios. Ellos estaban celebrando el Pentecostés, pero entendiendo el contexto que acabamos de leer, ellos estaban celebrando la provisión de Dios. Cómo Dios les había provisto salvación y libertad de Egipto. Cómo el Señor había provisto todo lo necesario en el caminar en el desierto. Era una celebración, aunque era agrícola. Los israelitas llevaban las primicias o las primeras cosechas al Señor para reconocer toda la bendición que provenía de Dios. Ellos estaban celebrando la fidelidad de Dios. Qué hermosa bendición que cada uno de nosotros podamos entender esto. Por eso cuando nosotros nos reunimos tenemos que tener expectativas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué damos? No por necesidad, no con tristeza, reconociendo la provisión de Dios. Cada vez que usted viene y siembra, da su diezmo, su ofrenda, siempre le he enseñado que usted esté pensando, no en ese billete que usted va a dar, sino que pueda pensar en las personas que van a escuchar del Evangelio a través de nuestras finanzas. Cada vez que usted venga y dé su ofrenda, su diezmo al Señor, independientemente cómo el Señor lo haya bendecido, lo haya prosperado, usted viene y lo presenta, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo reconozco que tú eres mi proveedor. Que todo lo que yo he obtenido no ha sido en mi fuerza, en mi inteligencia. A ti te ha placido dármelo. Ellos estaban celebrando la provisión de Dios. Era una fiesta de gratitud, de adoración y dependencia en Dios. Si tú los domingos vienes a adorar con nosotros, quiero que aprendas estos principios. Cuando tú te reúnas con nosotros en los estudios bíblicos, igualmente tengas un espíritu de gratitud. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de ver a mis hermanos. Gracias por el privilegio de saludar gente nueva. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar este día en este lugar. Y no simplemente tener una actitud de gratitud, sino de adoración al Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, por mis hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, porque aunque estamos pasando dificultades, pruebas como familia, nos sostenemos los unos a los otros. Y cuando nos reunimos también, le estamos diciendo al Señor, Señor, dependemos totalmente de ti. Segundo principio que nosotros aprendemos, igualmente cuando ellos estaban celebrando el día del Pentecostés, no simplemente la provisión de Dios, sino que también, según los eruditos, los estudiosos, desde tiempos antiguos la tradición
reconoció que el Pentecostés estaba relacionado con la entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y la ley de Dios era dirección e identidad. No simplemente les da una dirección hacia dónde dirigirse, sino que también les da una identidad, les da una pertenencia. Y el pueblo judío estaba celebrando igualmente la ley de Dios, la dirección que había provisto, pero no solamente eso, sino que ahora se identificaban como una nación de Dios. Entre paréntesis, no es lo que nosotros vemos ahora la nación de Israel actualmente. Podríamos entrar en otros temas en relación a ello, pero no quiero que confundamos el Israel bíblico con el Estado de Israel actualmente. Dios ha provisto a través del pueblo de Israel la bendición de que Jesús naciera, pero la Biblia nos anima a nosotros a orar por la paz de Jerusalén y lo hacemos. Pero yo que he tenido el privilegio de viajar a Israel, pude entender lo que nosotros vamos a orar por la paz de Jerusalén, pero la paz del pueblo judío en relación a Dios, porque el pueblo judío aún están esperando al Mesías y han rechazado a Jesús. Entonces, orar, Señor, que el pueblo judío o el pueblo de Israel pueda entender, comprender que tú eres el Mesías, que eres el Salvador del mundo. Y tengamos mucho cuidado también de no caer sobre, voy a mencionarlo así, espero no lo malinterprete, al lado izquierdo, al izquierdo, pensando en Israel como una nación pura, perfecta, de ninguna manera, porque si usted hace sus estudios, igualmente Tel Aviv es la capital del homosexualismo. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Es el pueblo de Dios. Como le digo, no vamos a tomar esos puntos el día de hoy. Quiero enfocarme en el pueblo de Israel bíblico. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban celebrando? Y ellos hacen relación a la entrega de la ley. Y no simplemente la ley, sino que les dio dirección, les dio identidad. Y se cree, según los estudiosos, que la relacionan porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, del cautiverio de Egipto, aparentemente transitaron 50 días y cuando llegaron esos 50 días llegaron al monte Sinaí. Y tiene una relación el día del Pentecostés igualmente con el monte Sinaí. Y lo podemos ver en el capítulo 19 y 20 de Éxodo. Le animo que lo estudie, lo lea en su casa. Es impresionante cuando usted lee el capítulo 19, el capítulo 20 y lo correlaciona con los primeros versículos del capítulo 2 de Hechos. Impresionante. Por eso, en el tiempo de Jesús, Pentecostés también era una celebración de la revelación divina. Cuando llega Moisés al monte Sinaí, cuando Dios se revela no solamente a Moisés, sino también se revela al pueblo. Y el pueblo lo veía, aquel resplandor, y tenían miedo. Oían el estruendo que sucedía cuando Dios se entrevistaba con Moisés. Fue una revelación divina. Y Jesús viene a ser la revelación de Dios el Padre igualmente. A través de Moisés y a través de Jesús, ellos estaban celebrando la revelación divina, pero no habían reconocido la revelación de Jesús. Por eso vamos a entender los siguientes capítulos cuando Pedro predica a los judíos. Ellos reconocían que Dios se había revelado a través de Moisés, pero ahora Pedro va a hablarles y les va a decir, ahora Él ha sido revelado en la persona de Cristo Jesús. En el monte Sinaí también sucedió algo peculiar. Ahí Dios hizo un pacto con su pueblo, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel convino a hacer ese pacto. En Cristo Jesús, Dios ha hecho un pacto con la humanidad. Y el pacto es que todo aquel que crea en Cristo Jesús tiene salvación y vida eterna. El pacto es de que Él les da vida eterna cuando ellos mueran físicamente. Él da promesa, hay un nuevo pacto que estará con ellos, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida.
En el Sinaí hubo un pacto. En Cristo Jesús se inicia un nuevo pacto. Y no simplemente eso, sino que en el Sinaí también viene a formarse la nación de Israel, el pueblo judío. Por eso el Señor le da los 10 mandamientos, el decálogo, y le dicen: las naciones se rigen de esta manera, pero ustedes van a ser diferentes a las otras naciones. Ustedes se van a regir conforme a esta ley. Viene el nacimiento de una nación. En Cristo Jesús, en el Pentecostés, vimos que el Espíritu Santo es derramado sobre sus discípulos, sobre las personas que habían puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, y allí nace una nueva ciudadanía, si podemos llamarlo así. Un nuevo pueblo viene a nacer a través del Espíritu Santo y les dice: aunque ustedes viven en este mundo, ustedes no son parte de este mundo. Aunque ustedes viven en esta sociedad, ustedes no tienen que regirse como esta sociedad. Este va a ser ahora su dirección. Aquí están sus mandamientos. Los judíos, aunque habían reconocido la revelación de Dios y habían experimentado cómo Dios se reveló durante todo el peregrinaje, cómo Él había hecho un pacto con su pueblo, y ellos sabían que ese pacto también lo habían quebrantado. Ellos sabían que eran un pueblo escogido por Dios, que Él lo había formado, que fue una idea de Dios. Cuando nosotros entendemos estos principios, entonces nosotros podemos entender por qué es la importancia para la iglesia de hoy. ¿Qué tiene que ver todo lo que sucedió en el Sinaí? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo nos beneficia a nosotros como iglesia lo que sucedió en el Pentecostés? Bien sencillo. Lo que comenzó en el Sinaí se encuentra su cumplimiento en el Pentecostés. El Pentecostés fue un hecho que transformó a las personas. En el monte Sinaí las personas fueron transformadas a ver la gloria de Dios. En el Pentecostés las personas fueron transformadas cuando el Espíritu de Dios vino sobre las personas. Y me llamó mucho la atención el versículo 7 y 8, que menciona muchas etnias, dándonos a saber que en el Sinaí solamente el pueblo judío estaba en posición de ver la gloria de Dios. Ahora en el Pentecostés, el Evangelio, la gloria de Dios ha sido disponible y está dispuesta para todas las etnias. Ahora el Evangelio de Cristo Jesús puede alcanzar las multitudes y las etnias. Y Juan lo vio cuando escribió, que dice: y vi una gran multitud, tribu, lengua y nación, delante del Cordero de Dios. No simplemente el Pentecostés fue un hecho que transformó a las personas, sino que también los hechos o el Pentecostés fue un hecho que transformó la historia. Así como transformó la historia del pueblo de Israel, igualmente en el Pentecostés el Espíritu Santo cambió la historia, que hasta este momento sigue causando efecto. Y esa razón somos cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu persona. No darte una mejor moralidad. No. Él quiere cambiar tu interior, transformar el centro de tu vida, transformarlo a una nueva persona. Tal vez hasta este momento tu vida ha sido un caos, un desastre. Déjame decirte, Jesús puede cambiar tu historia. Tal vez te sentías como el pueblo de Israel, aprisionado, bajo cadenas. Tal vez ahorita te encuentres bajo cadenas de desesperación, de angustia, de culpabilidad. Podemos mencionar muchas razones del por qué nosotros nos sentimos así, pero Cristo Jesús, bajo el poder de su Espíritu Santo, puede transformar tu historia. Y no solamente eso, sino que en el Pentecostés hubo una manifestación de lo sobrenatural. En
monte Sinaí hubo una manifestación sobrenatural, en el Pentecostés hay una manifestación sobrenatural, dándonos a entender que la obra perfecta de Dios trasciende todo lo humano, todo lo natural. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. ¿Cuántos lo creen? El Pentecostés, mis amados hermanos, no fueron hechos que transformó a la persona solamente, no fueron hechos que transforman la historia, no solamente fueron hechos que desataron una manifestación sobrenatural, sino que hasta el día de hoy Dios está dispuesto a transformar vidas, a transformar tu historia y también a desatar lo sobrenatural. Que tú y yo podamos tener la habilidad espiritual de ver más allá de lo natural. En medio de tu desesperación, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tus lágrimas, tú puedas ver sobre ello lo sobrenatural, cómo Dios está obrando a tu favor y cómo la bendición en el futuro te alcanzará. Dios quiere abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Amada familia Foni en español, no somos personas comunes. Hay algo sobrenatural viviendo sobre ti y es el Espíritu de Dios reposando en ti. Eso te hace diferente. Y eso debería sentirte a ti orgulloso y orgullosa. Que tú eres diferente ahora, no para que menosprecies a los demás, sino para que tengamos compasión para que ellos puedan recibir lo que tú has recibido. Aplicación para la iglesia el día de hoy. El Pentecostés rápidamente nos enseña 3 verdades fundamentales. Dios cumple sus promesas. Esta verdad no te llena de gozo y de alegría, de contentamiento, de paz, de esperanza, al saber que Dios cumple sus promesas. Dios te ha dicho, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Es una promesa de Dios. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Dios cumple sus promesas. Jesús había prometido el Espíritu Santo. En el Pentecostés cumplió exactamente lo que Él prometió. Siglos atrás, Dios había prometido un nuevo pueblo, una nueva nación, y lo cumplió en el día del Pentecostés. Primer principio que aprendemos, amada familia, Foni en español, Dios es cumplidor de promesas. Y no simplemente cumple la promesa, sino que también Dios desea el día de hoy que nazca en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la misión que Él ha depositado en el Pentecostés. La misión nace del Espíritu. La iglesia surgió cuando el Espíritu Santo fue derramado. No podemos venir a ser una nueva criatura si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Tú no puedes ser nueva criatura a través de la religión y la tradición. Es necesario la vida de Cristo a través de su Espíritu Santo en tu vida, la cual produce una nueva vida, una nueva persona. La misión de Dios de la iglesia no nace en una iniciativa propia. No nació de los discípulos. Y tampoco mucho menos de un programa humano. Si el Espíritu, amada familia Foni en español, no te impulsa, si el Espíritu Santo no nos impulsa, seremos infructuosos. No daremos fruto y nos sentiremos frustrados, desesperados y decepcionados. Pero Dios es cumplidor de promesas y si Él ha enviado su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hay un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuánto puede decir, Señor? Gracias. Tal vez no lo entiendas, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Dios derramó su Espíritu Santo en tu vida porque tiene un propósito y solamente tú puedes cumplir ese propósito. No te compares a nadie más. Los discípulos tenían conocimiento, habían caminado con Jesús, habían comido con Jesús, pero necesitaban el poder que habitó en Jesús. Puedes tener conocimiento de la palabra del Señor. Puedes conocer mucho la Biblia, pero si no tienes el poder del Espíritu Santo, el conocimiento no te sirve. Necesitas que el poder de Dios sea sobre tu vida. No es meramente el conocimiento.
Mi deseo es de que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano, podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. La iglesia no fue edificada sobre estrategias humanas, sino sobre el poder del Espíritu Santo. Mi oración y mi deseo es que FON en español sea edificada en los fundamentos de Jesucristo y en el fundamento del poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué, amada familia, FON en español? En la aplicación para el día de hoy. Dios cumple sus promesas, Dios ha dado su Espíritu a su iglesia, Dios ha dado su Espíritu al creyente. ¿Para qué? Porque la visión de Dios continúa. Dios siempre tuvo una visión para las naciones. En el huerto del Edén no vio solamente a Adán y Eva, Él ya estaba viendo las multitudes, las naciones. Igualmente que el pecado iba a traer muerte eterna, y el Señor, el Padre eterno, ya lo estaba visualizando desde el futuro, desde antes Él ya estaba viendo. Y en el Pentecostés lo podemos ver. Había multitud de naciones y todas escuchaban, escuche bien, todas escuchaban un solo mensaje. El hablar en lenguas tiene un propósito y es entendible. Es reconocer a Dios, las grandezas de Dios y traerlos al arrepentimiento. A veces estamos tan confundidos, tan mal educados en relación a lo que es el don de lenguas. Pero lo que Lucas habla y está describiendo es, había muchas multitudes y todas entendían el Evangelio. Todos entendían lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque Dios está viendo las naciones. Mire, Dios está viendo las naciones, escucha bien, y Dios te ha involucrado a ti. Él no simplemente te ha llamado a ser parte de FON en español. Dios quiere involucrarte, que tú veas en lo sobrenatural, que Dios ha puesto en ti el potencial, la gracia y el favor, en conocimiento, en economía, en don y en talento para que su reino sea establecido en todas las naciones. Dios desea involucrarnos, amada familia FON en español. Dios no simplemente quiere engrandecerse en FON y Tero, Kaufman a nuestro alrededor. Él quiere usar a FON en español en Europa, en Asia, en Centroamérica. Yo estoy emocionadísimo por eso. Yo sí le dije al Señor, yo sí quiero ser parte de ti. Yo sí quiero. Y mi deseo es de que usted igualmente, hermano, tenga ese deseo y esa pasión. Dios te ha involucrado a ti. Dios ha involucrado a tu familia. Dios ha involucrado tu talento, tu don. Dios ha involucrado tu dinero, tu negocio, tu sabiduría. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado porque Él tiene un propósito y el propósito es naciones. ¿Te has preguntado por qué tienes la compañía, el negocio que tú tienes? ¿Te has preguntado por qué deseas tener una compañía o un negocio? ¿Por qué quieres ganar más dinero haciendo menos? Porque esa es la cultura que tenemos, ¿no? Ahorre más gastando menos. Y uno puede decir, es que yo necesito ganar más dinero. La pregunta es, ¿para qué quieres más dinero? Dios, amada familia FON en español, ha visto las naciones y ha visto a FON en español. Y cuando digo FON en español, lo ha visto a cada uno de ustedes. Así que desde el primer día de la iglesia en el Pentecostés, el plan de Dios fue global, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Pentecostés, esas palabras se cumplen en sus discípulos. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ese poder tiene un propósito. No de engrandecer al ser humano. Es de dar a conocer la persona de Cristo Jesús y que Él sea exaltado y Él sea glorificado en las personas. Y en el Pentecostés eso se cumplió. Concluyo con esto.
Pentecostés, amada familia, Forney, no solamente es una experiencia espiritual, fue el lanzamiento, si puedo llamarlo, de un movimiento misionero que trascendería las edades y los tiempos a través del Evangelio de Cristo, que llegaría a los confines de la tierra. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, nos corresponde a nosotros, a First Baptist Forney en español, continuar con la misión de la iglesia impulsada por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Tiene implicaciones el día del Pentecostés hasta ahora. Mi pregunta retórica hacia ustedes es: ¿cuántos de ustedes se atreven a decirle al Señor: Señor, yo deseo hacer lo que tú me estás llamando a hacer? Señor, yo estoy dispuesto a ir donde tú quieres que yo vaya. Señor, yo estoy dispuesto a dar lo que tú estás demandando de mí que dé. ¿Cuántos de ustedes se atreverán a decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese Pentecostés, pero ahora en el 2026? Yo quiero que tú seas manifestado a través de mi vida.